Si cumple esos 4, amado hermano, seguramente el regalo lo vas a guardar por mucho tiempo. Si llegas a saber y conocer quién es esa persona quien te da ese regalo, lo vas a cuidar, lo vas a valorar, lo vas a ahí como un tesoro. Y si llegas a saber el motivo por el cual te lo está regalando, amado hermano, aún más lo cuidas. Ya nos enseñaban en algunas enseñanzas que hemos recibido para los que tuvieron su novio, que en este caso con envejecer no existe esa palabra, sino que es otra definición, pero no ese es el tema. Pero muchas veces cuando nos regalan algo lo guardamos ahí, un recuerdito ahí en el closet o ahí en algún mueble lo vamos a tener, porque depende de quién te lo haya regalado. Y depende si llegas a saber tú el sacrificio que tuvo esa persona para poder darte ese pequeño regalo o ese gran regalo. Y si te dio una satisfacción al recibir ese regalo. Pero traigámoslo esa parte, amado hermano, en el regalo tan hermoso que Dios nos ha dado. Primero, ¿quién nos dio? Es Dios. ¿Por qué lo hizo? Lo hizo por amor. Y amado hermano, ¿qué tanto de sacrificio le costó, amado hermano, el darnos ese regalo tan precioso? Usted ya lo sabe, el precio que tuvo que pagar nuestro amado Jesús, todo el sacrificio que vivió, todo lo que padeció, todo lo que sufrió, todo por amor para poder darte un regalo. Y lo otro, ¿tuviste satisfacción al recibir ese regalo? Esa es la pregunta de todos ahora, que todos deberíamos de hacer. Las batiabats bus, kinal, las bayabats bus agotante, junmukul más tanil te las yabatish, te Dios agune amado hermano, hatelasta cruz te snichane. Entonces, aquí el tigmahel que hermano tacta mantis Evangelio en Juan capítulo 19, verso 30, y aquí el tic te viene ahí alta, Evangelio de Juan capítulo 19, verso 30, te yachtastic ta ile la que hermano tac, te snichan Dios, escuche, te snichan Dios de la yak talel te junmukul más tanil. Te Dios es la yak mahtanil ha te snichane y te snichane la yak svata mahtanil yu un agun yu un kun ha te asugokole y te akiltik binate las paz te tabantitas jun San Juan capítulo 19 verso 30 te vante ayal cuando Jesús tomó el vinagre dijo consumado es e inclinando la cabeza entregó el espíritu te shihem kala la yak la uibel a te vinagre te Jesús hich la yal huishi hich las oyans hol la ya lo uhlel te versículo de aquí el dictor ahí ni hermano tak huishi binate yas ante ya noptics oblal o chaos palux oblal hasako en la línea hermano tak hate al opte vante ayal te huish te chihe hate huish te chite de un versículo que hermano tak ora tajalel lo fácil tajalel es fácil decir es bien breve en decir consumado es. Muchas veces lo repetimos o muchas veces lo hemos oído en alguno de los cantos, amado hermano, pero ya bajnatik bin tanto aswokol te mach alayal te huish te chie y te bistuk te layal te huishe. Te ya atletik tamanti ya pastik tebuk ya untik bael te op te huish te chie, ta hebreo op te ayal te telestai te chie, te ha última palabra, te ha último opohish o te opte log tayeste kahualtik antes que ya chambale hatele alte huish te chie pero te ta hebreo op hatayal te telestai te chie te akitik shaneho que amado hermana esta hebreo op ayalte kala te chie y te significado yo te guaye hatayal terminar acabar o hatayal cumplido te chie que hermano tak. La palabra consumado es, amado hermano, podemos ver si le buscamos un poquito más que es igual a telestai y también en hebreo significa kalá y si no se pronuncia así me disculpan hermanos, pero esa definición de kalá también significa terminar o acabar o también significa cumplido. Entonces, amado hermano, cuando nuestro amado Jesús obedeciendo a su Padre en venir a dar cumplimiento a la instrucción recibida, cuando hubo tomado el vinagre, según lo que nos enseña la Escritura, salió de su boca, o la última palabra que salió de su boca es esto: he terminado, he acabado, o he cumplido, como usted lo quiera poner. Pero ¿qué es lo que terminó? ¿Pero qué es lo que acabó? ¿Qué es lo que cumplió, amado hermano, nuestro amado Jesús? Calalachta cruz, vina te la yal de Jesús, te huish te chihe, te lajish te chihe,
te vitik ohtish ta pasel te chite Jesús e bina te ohtish ta pasel bina te huish te chie bina te lahish te chite te opte no peltik hasakubek in la lini hermano tak. Hate agalbel hermano tak hate vino til te toho bish te abetike te chie. Te agalbetik te scopte Dios amado hermano te consumado este chie significa que la deuda ha sido cancelada, porque usted sabe amado hermano que antes estábamos destinados a ser o para ir a la muerte debido a nuestros pecados. Pero hace rato decía yo, Dios en su grande amor nos dio el mejor regalo que nadie más lo puede dar, que es su Hijo, el ser sacrificado en la cruz del Calvario para que nuestras deudas, para que nuestros pecados, amado hermano, ya no lo pagamos nosotros, sino que Él ya lo pagó. Pero hay requisitos que cumplir, que en un momento más lo vemos. De Jesús la yal que hermano tak, hu ish te chihe, y te skobla leja te vete la dich ish tohel te habete. Ana o amado hermano te ho tik te tas nahil alto maha o kotik kobla al tik te yash kishtik o yash kolotik cuentas basta el kinal, sino que chapal kobla al tik te yash boho tik tas tohel te multik te spisil te mulil te pasos tike. Pero tas cuentas ushulio tante Dios que hermano tak la yabat hunmuk ulmahtanil o la yaboti hunmuk ulmahtanil ha tes kush leal tes nichan te tahich tiempo spamal bahlo milal ta ora inino kospas bel o yaksna bebel so yaksnope bel skoblal te hunk ala ich hok anel ta cruz te kahwaltike te la ich hok anel ta cruz ay al último bin la yal hilel ha te hu ish te chihe to hobish te habetike te kahwaltike te katele el trabajo ha sido terminado, chitek alalayal consumado es chitek kahualtique. Te joti que de repente aguaña hoko vea bajik o aguaña hasta el bio malas noptics cop Dios te hasta el te semana le ha kushival te chitat celtale o ha semana santa te chioti que amado hermano. Te joti que ma vayas pastic celebrar cada año te kushivale, ma vayas pastic celebrar cada jabil te semana santa amado hermano, sino que pastic celebrar cada vez te yastalotic tas chuls mesa te cajo altic cada vez te yashno pijotic talel tas pases celebrar te santa cena, ahí conmemoramos te vino til te jun kahkal, ay machalayak hasta la gel yun kushulotic tayota. Entonces te haya duda hich te vitil hay intas duda te woh chayok te jone, ma cada jabil Mawa hichis te vitil te namei te paso el dictalel te jujun javele amado hermano ya le caite historia ay la más pas te namilla namal yashbehen o isbil te vino el yashbehen te winiket te anse más pas te ya huch te anse más pas ya suach te anse más pas te yaskok o te winike o te hach kereme porque mero kanan taibi sunal te semana un te kushival te chihe. Pero te joti que amado hermano mahao kichas pastiki sino que jate vino telias kan ya kanan tai bastik ta site Dios o tas tohol te Dios te toho que acá bastik tas tohol te Dios manchu que ta chante multique o atletic chante multique amado hermano. Ahí va el mach ayal más pasta wel sahaltival shi hichte chune hixukele hermano tak. Pero vaya vuelta jamás vaya hasta te vina te ashlok ta yeste lo más tulan shan te vinti ashlok ta yeste winikete anse y ayal te sun Dios hay te vinti ashlok ta we jamás yashmila wan shi que te vino ilias ochko heleshi hayun vaya mach ayal mames pasta we el sahalti val shi te mach ayal chune hike pero te ashbotik ta sun te Dios ma hicha ayal botik hermano tak hayas kan te manchu ya tasha o ahleti shan te multike mel el tohbilish hilel hermano tak. Y te yascañas hasta te vina te ashlok ta kehti que amado hermano melel ay me machala yaks basta la gel ta cruz kun ti hichik hermano tak. Ayoni agona walik malas pasik celebrarte Santa Cena go hey perdón te Semana Santa te chiotique pero te jotique ya cacha hun vuelta. Ya paso lanti hun mukul kinyo te machala yaks basta la gel ta cruz ta hun vuelta de tactics mesa cajualtique. Te jujun vuelta te ich pasel te Santa Cena que hermano tak te yahnatica te yahnoptica te yahtalulan shanta holtica te vitil usul taibilati onte Dios que el Señor nos ha dado el mejor regalo y eso lo recordamos en la misma Biblia lo dice que lo hacemos en memoria de él cada vez que participamos en la Santa Cena amado hermano. Así es que amado hermano hay Santa Cena ya nos decía nuestro amado pastor
Vengamos con alegría, con gozo. Todos los días debemos de venir así, pero aún más cuando es día de Santa Cena. ¿El por qué? Porque ahí es donde recordamos que un día nuestro Dios ofrendó a su Hijo, nos ofrendó a su único Hijo por amor. Entonces, si al novio, a la novia, o a la amiga o al amigo que te ha regalado algo y le conservas el regalo porque pues para ti es muy especial, ¿cómo deberíamos de tenerlo este regalo que Dios nos ha dado? Pinguanut ilias kanya kushultatik o yahkanantatik hichete lekil mahtanil te la yabo tikishtes kahualtike te hates chulsnich an la yax batalajele kermanotak. Bioña calte te lombayels coblale. Porque ¿quiénes somos nosotros, amado hermano? ¿Quiénes éramos? ¿Quiénes éramos? Y Dios dio su Hijo. ¿Y quién es Dios? Las caltenache, un Dios te has paso chulchan bahlo milal. Un Dios te las paso ticta yutil chuchte nanti que hermano tak. Un Dios te das cuenta yutzilio tan yashbehenat, juntas cuentas kushulio tan yakawich te ike gocha ya conta pensar tal el hermano tak porque ay bayel te machayal kaitik. Es que hay semana y tomerias cancanan tayel. Te hay semana y tomero il ich biscuenta elias cambio un porque hay semana y el te semana mayor te chite machayas na hich ay te chunele. Y hay la sac la mexcu te bitita haleta celtal te machana hikishe. La sac bekish te manteletikun te chimbulto hike hermano tak. Pero te jodik ahora inita yo tikistas tohol te Dios en vez de que hatash batasak beis pak te hun chulelal te agich velik tamuk hermano tak yas kanya stalo tiktas tohol te tati Dios ya kak batik ta pokel te tas chulchich el te hermano tak un hich yashlok te mulil te ay ta tohol tike. Melenia yal te escopte Dios en la Biblia bueno, la definición de consumado es que la deuda ha sido cancelada. Entonces, si usted y yo reconocemos que debíamos, estábamos bien endeudados, estábamos destinados a ser enviados al castigo para pagar nuestras deudas, y que por el amor de Dios envió a su Hijo, ahora esa deuda ya fue pagada. Ahora esa deuda ya fue liquidada. Ahora esa deuda ya fue cancelada, pudiéramos decir. Como también le dice, el trabajo ha sido terminado. En vez de que usted vaya a pagar tus pecados, ya alguien vino a representarte, Él pagó por ti. Imagínense, hermanos. Y aquí Romanos capítulo 10, verso 9 al alta 13. Y allá el tema, Ayish Kolel. Ayish Kolel. Hay salvación. Gloria a Dios. Te tema contigo hatayal Ayish Kolel te shie. Y te me ashlok tatzihva elionte. Secretario tik Ayish Kolel. Gloria sea al Señor. Tenemos vida eterna. Gloria sea al Señor. Pero aquí el tictabantes Romanos capítulo 10 verso 9 al alta 13. Y aquí te viene ahí algo te junte Dios que hermano tak. Te viene útil por ese regalo, amado hermano, que nuestro amado Dios vino a ofrecer en la cruz del Calvario. Tenemos este regalo. Tibante ayal tabantis. Romanos capítulo 10 verso 9 te hichayale. Teme yakakan te yakawich te mahtanile que hermano tak ayal gichbe hatalel hunmukol bendición te vino hay kolel te chihe hay kolel cuentas bahtel kinal hay vida hay salvación en Romanos capítulo 10 verso 9 al 13. ¿Cómo puedo tener esa bendición de ser salvo? ¿Cómo puedo tener esa bendición de tener vida en Cristo Jesús? Y aquí el dictabantis Romanos capítulo 10 verso 9 al alta 13 vante ayal. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Una vez más, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. De verso 9. Este verso de Hichayal, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
La escritura dice en el verso 11, todo aquel que en él cree no será defraudado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan, ya que todo aquel que invoque el nombre del Señor, vuelva a decir, a salvo. La Yax mata la Gelta Cruz. Todo el mundo lo sabe, que un día el Hijo de Dios vino a entregarse en la cruz del Calvario por amor. Pero muchas veces solo lo recuerda. Pero ¿qué dice la Biblia? Para que ese sacrificio se haga válido en nuestra vida, en el verso 9 nos dice qué es lo que tenemos que hacer, que tenemos que confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Verso 9, te me jamaya kawal tahagüe, te ya jamaya kawal tahabe agüe, te jakawaltik te Jesús, sok te me yachun agotan, te Dios las chakushach tes tal tayohlil machatik chamenik, yamesh kolat yuunshi. Vino tora yashkota a tohol te yashkolat yuun te che hatok alal, yakawal tahagüe. Te vino el teja aguajual y ashkoh te cajual te Jesús. Y te viti yashun kotantik te chakushaje. Para que esta bendición se haga efectiva en nuestra vida, tenemos que confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Pero que tenemos que creer también de que entró a la tumba y mate a Isha, sino que chakushishtalel. Y eso lo recordamos en la Santa Cena. El pan representa la muerte y el vino representa resurrección. Por eso, aunque no lo celebramos estos días, la Semana Santa, aunque muchos se preguntan, esta iglesia, ¿qué no celebras la Semana Santa? Nosotros, hermanos, bendito sea el Señor, que lo celebramos cada vez que participamos en la Santa Cena. Y luego esa gran actividad que es donde estuvieron nuestro amado pastor y los jóvenes, ay hermano. Impresionante. En una ocasión me preguntaron, ¿y tú ya aceptaste al Señor? Y como que me sentí ofendido. ¿Cómo me pregunta usted, hermano? Le digo, si yo llevo años en la iglesia. Pero me explicó el siervo. Sí, una cosa es que vayas en la iglesia, otra cosa es que tú ya hayas abierto tu boca en decir, te acepto como mi Señor y Salvador. Y ahí me pusieron a pensar un ratito, porque efectivamente yo venía a la iglesia porque mi papá me decía, vamos a la iglesia, pero cuando era uno niño, amado hermano, iba uno a jugar o a hacer cualquier cosa, por obligación prácticamente era, porque me llevaba a mis papás. Pero cuando me estaba preguntando y explicando el siervo, entendí que es necesario que abramos nuestra boca y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Y que creo que moriste por mí y que has resucitado. Ay, hermano, ay, según unejiste Dios, Kiko está cotante Dios porque es bon este templo pelayal te jalguaneje mahichu. Tiene que yacahual bit ayal te sunte Dios, tiene que yacaña cahual tawe, te acepto. Te me mao que pues señas hilnash hermano tak. Pero nada me amado hermano, te me hanas señas hil o mato bajamos que estic tayalel te yash kikata cotan te hichviti te mukol ahwalilat kun te chotique pahalotic me sok te answini que amado hermano. Te answinik tas pamal balo mirale yas naik te mach ataliax bah tas toholike, pero más cañayik y como ahwalil yunik. Todo el mundo lo recuerda, amado hermano. Precisamente esta semana lo recuerdan, lo celebran, que vino su Hijo de Dios a ser sacrificado, pero más no quieren reconocer como su Señor y Salvador. Que esa es la diferencia. Entonces, si nosotros también no hemos abierto nuestra boca, amado hermano, para confesar que Jesús es nuestro Señor, hagámoslo más pronto, porque amado hermano, usted sabe que Cristo viene pronto, pero ya no vendrá por los pecadores, ya nos los han enseñado a la luz de la palabra, ya vendrá a traer lo suyo, que eso es la diferencia. Cuando vino por los pecadores, vino por los que estaban necesitados, pero la otra venida que esperamos ya no vendrá por los pecadores, ya no vendrá por los necesitados, vendrá por su iglesia para llevarlo
a ser examinado. Así es que, hermanos, te me mato, chaspan, chaspan, me hiche. Algunos dicen que vendrá el Señor, pero como es Dios de amor, ay, no importa, voy a seguir como estoy. Bueno, como quieras, pero advertido estamos. Vendrá a traer su iglesia, y ya no vendrá por los pecadores, sino vendrá por su iglesia. Y ya después sabe usted todo lo demás. Para mayores detalles, lo invitamos hoy al tercer servicio. Gloria sea al Señor. Ahí che hermano tak te me mato bacalo ta que hermano tak pajalotic me sokte answinik te yasnate lachta cruz de Cristo pero mavayayich o mavayik tayotan, que eso es diferente. Una cosa es de que ya estalta hayakana, una cosa es de que ya kawik tahagotan mahnate me chigna. Una cosa es de que ya kanan taibes kalel te bin ora supuestamente lachta cruz de kajaltike. Pero amado hermano, Jans olalate beti ya wik tahagotan, te ya capaz valorarte un regalo te la lleva te cajualtique. Te aquí te va este versículo de 9 al alta 21 yo te Romanos que hermano tak, vaya el viña yal te olala que hermano tak. Tu vil te viña ya tan no pelteaje, pero en resumen, ayal botik en Cristo crucificado y resucitado encontramos vida y encontramos salvación. De Cristo te la yich milelta cruz, que hermano tak, y te chak kushishe, ya de ateime y ahtatik ate kolels cuentas basta el kinal te shije. Pero te dio ese que hermano tak, es tan grande, es tan bueno, es tan misericordioso, amado hermano. Él ya ofrendó, Él ya te dio el mejor regalo. Si lo quieres, recíbelo, y si no, Dios no nos ha de obligar a recibir el regalo que Él ya presentó. ¿Por qué me atrevo a decirle esto, amado hermano? Porque es un Dios de amor. Es un varón que respeta la decisión de cada uno. Él es un varón que no te obliga. Yo ya di mi hijo y ahora lo aceptas. No es así. Él ya presentó el mejor regalo. La ya que este mukul más tanil te estatic Dios se hermano tak ma vayas tenotic pasel aceptar ma vayas tenotic sacamete más tanil te las hay libertad. Hay libertad tajtoholtik en estos tiempos en que estamos, amado hermano, la kaitik hay otik tajtohol Dios que hermano tak tiempo de libertad tayal, pero que hermano tak ayal botik depende de ti. Ya kawik tawotan o mao kayal otik Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Y aquí el tikshambina ya lo aticte un versículo te avión de hichakal te Dios es bueno, que no nos obliga, depende de ti si querés o no querés, si lo querés recibir o no. Hay algo ticte tabantis junte Apocalipsis capítulo 3 verso 20. ¿Quién vive? A su nombre, gloria sea al Señor. Apocalipsis capítulo 3 verso 20. Yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen. Las caltenashe, Dios es tan respetuoso, amado hermano, ya presentó el mejor regalo para que usted y yo pudiéramos ser salvos, pero más no nos obliga a recibir ese regalo si nosotros no queremos hacerlo. Pero el que recibe, amado hermano, recibirá todos los beneficios de haber abierto su boca, como lo que leímos en Romanos capítulo 9. Pero aquí dice la palabra, amado hermano, y aquí el te junte Dios versículo 20. Hay un taja puerta, si ya contact op. Él está en la puerta y está hablando. No coyal velte, maimach ya y bonte cope y asham bonte tinahile, ya mesh ochonte yashi. O sea que aunque la puerta esté cerrada, amado hermano, él puede entrar por la autoridad que él tiene, por el poder que él tiene, atraviesa todo lo que pueda atravesar, pero él, amado hermano, respeta. Ahí vaya el respeto y un testatic Dios ya que ya estoy a la puerta, estoy tocando. Se me macha ya y bone y asham bone ya mesh ochonte yashi y viñas pasbote calale ash ochte ya te ash ochta yutilana o ash ochta cotantique te chije hate ayale cenaré con él y él conmigo te chije. Las caltenashe. ¿Ya te diste cuenta quién es el que te presentó el mejor regalo? Ahora te está diciendo el que te dio el regalo: estoy en tu puerta y te estoy llamando. Si escuchas mi voz y me hicieras el favor de abrir la puerta, voy a entrar ahí y vamos a cenar. Tú y yo vamos a cenar. Ay, hermano, vaya de vuelta, calo jaicopito. Te cago al tique que hermano ta que aquí al ver. Hay ontas tila nashi. Ya contas tijel te hachin puerta.
Teme machayay bontes kopeshi y yasham bontes nahe. Yamesh ochonte yamesh wesh uch on sok chite tatik Dios que hermano tak. Te yash chignata ile la amado hermano te mawa ya suhat yunya kawik tahawo tante me mashakane. Pero no koyak la oportunidad ya contas tijel te hanahe chi. Vínate a necesidad de amado hermano, vínate a gokole, vínate a padecimiento, a sufrimiento, te Dios ella que al ver ayontas tila nash chi ya conta op te me yakajamon testila nahe ya mesh ochonte ya me shue otikshi. Cuando usted tiene el privilegio, o cuando, sí, el privilegio de que un siervo de Dios, iniciemos ahí, llega en tu casa, o te dice el siervo, voy a llegar en su casa, ¿cómo se siente usted? Muy bendecido. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos? No es que me lo haya dicho el pastor así, no. Pero ¿qué es lo que normalmente hacemos? Preparamos, aunque sea lo mejor que tenemos, para bendecir al siervo, para bendecir al que nos ha de visitar. Y entonces, hermanos, dice el Señor, yo entraré en tu casita, me sentaré en tu mesa y juntos cenaremos, dice la Biblia. ¿Te imaginas, amado hermano, la gran bendición de tener en nuestra mesa, de tener en nuestro corazón al que nos ha dado el mejor regalo? Las caltes nashema winikuk mavaans mahaok te apata shuke hermano tak, sino que aquí al ver te macha espacio chulchan bahlu milal, hate macha lomkules winike, hate macha mejor doctore, hate macha mejor amigo, hate macha mejor maestro, hate macha lombayes kushulyotan, hate macha lombayes koblale hermano tak, y a las cañas ochta hana o tahawotan y a las cañas hokinat teschige, ya vas costa antica amado hermano. Entonces, de repente más nas haces él te vina te ascana calve yeshe pero calaliash cost halwan esta yuti ta halwan es un Dios ta yuti gnastik yash buts nas kinal kun tika amado hermano. Kauk to balishate yash cost temero mukul ahwalile hermano tak. Temero mukul ahwalil te mayuk mache yash pahbot smukul sok mayu macha shu spach beite smukule mayu macha shu ya spach beite yipe de mayu macha shu ya spach beite te skushulio tani amado hermano te yash kohti ayal te yash kana shu tzahon ta mesa ta wel uchel te chi. Ay hermano, hay una caltic. Dios es bueno. Y tú decides si lo aceptas o no. Repito esta parte. Tal vez y eso hermano. Porque a mí me pasó. Porque, amado hermano, yo estaba seguro, yo ya voy a la iglesia y ¿qué más puedo hacer? Pero cuando me enseñaron, amado hermano, y cuando me explicaron que no es que yo ya voy a la iglesia y ya estoy bien, sino que ir a la iglesia, tener que abrir la boca y decir, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador, y seguir todos los requisitos, amado hermano. He ahí donde voy a Kawil Beyutzilal te Diose. Te me ya está yorahila, te ya Kawil Beyutzkushuliotan te Diose. Te me llora y la amado hermano te yashkohta a tohol te yashakotata libre yo un te hamule. Te me ya kawil be yutziliotana te static Dios te vino il te hayal te vite ya kataste coles cuentas bastel kinale. Ahora usted decide si quiere ser libre o no. Porque hace un momento dije, estoy a la puerta, chite static Dios y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo, shit, estatic Dios. Y la will te kelon tati nahil ya contact op, te me hay mach ay ay bon op, so que as hamon te ti nahil, ya ochon, ya hokin tawe el, so que as hokinon tawe el, shi. Ay, hermano. Ya las cañas shuesh ut so hotik. Pero usted decide si le abre o no la puerta. Usted decide si lo acepta o no, porque no es obligado y tampoco él nos está obligando. Él está, el que le oye su voz dijo, el que le abra sus puertas tendrá beneficios. ¿Y cuál beneficios? Que hay salvación, tastojol. Ya estás con las cuentas bajo el quinal. Ay, amado hermano, qué bendición, que hermano tak. Ay, saco bequinalini. Ya, último versículo que hermano tak, Evangelio de Juan capítulo 1, Evangelio de Juan capítulo 1, verso
12 calalta 13. ¿Quién vive? Gloria sea al Señor. Bueno, me queda poco tiempo. Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12 calalta oshlajune. De versículo 1, tatik Dios y hermano tak. Gloria sea al Señor. Hayun te hay toma chamaba ya lo talle te vino el tejas ya yik tayotan te oyas chuhun so yotan te ya yahualin te tatik Dios te me mato va agualo taweje amado hermano ya me escaña caltiquiche. Mahau es coblal que tiempo hay atistas todo el Dios sino que has coblal te acalta que tik te vino te hayak 8 tik o ya cajualin tik te tatik Dios y hichme ya tatik ate coles cuentas bajo del quinal te mina yaltes cop de Dios hermano tak. Hay alte versículo, pero spisil te mach atik la yichik ta cuenta, te la chum beik te sbihile, la yak te la te ha yal snitch na Dios yash hu yash koh te chihe. Maha ok yash ayinik tas cuenta chich baket o tas cuentas canogelio tan winik, ha yash ayinik tas cuenta te Diose te chihe. Ay awaya hermano tak. Te mach hay tulia ya ves cop te tatik Diose. Te allí tayotan y te has para reconocer como ajualiliones ayalbotic verso 12, mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes te yashtaltes nich an Diose, chapalatio yashpata tohte hamule, ihlo tijuastic tasit a te answini que mash tuhunotic a mayo Kutziltik, amado hermano. Pero ahora ini ayal botik te tatik Dios es pisil te machayas ham ye ayal te bitejaya yahualin te Dios o ya yahualin te cajualtique te chihe ya me estás perdón te chihe ya me estás kolel te chihe y te me yas hambei te stis na ya hambei te yotan ya ochtia te cajualtique y ya la shuesh uch y maha okna shuesh uch te cajualtik ta yutil te anaje o te hawotane amado hermano ayal botik te ya la yikat como yal snitch an la yalash kohat y qué bendición hermano. Imagínese amado hermano te vino util te skoblal te tul kerem te vitil bas pas pisil te vin las cañotan te hijo pródigo bat namich bahel la pas te vin kala huyon spasule. Pero a la no pistalel tas todo el testat lombay kushta yotan las pet las mech la yutsuy la yatin yakta atin tesel la yabe yach iskus pak la yak tiklambe shanab la yak tiklambe choko la yak tiklambe pisil te 22 yone y la yak wen paskin hich no koltak op ehuk te tatik Dios hermano ta hotik oblaltik te vinutil te hijo pródigo te lomayu kutziltik a hermano ta te kalal jujutul te las kishik ik al talel tas todo el te Dios cuando el Señor nos alcanzó, amado hermano, no sé en qué veníamos oliendo, a qué olor traíamos, como el hijo pródigo olía a cerdito, olía a puerquitos, porque por todo el desastre que él hizo en su vida, que acabó con todo, llegó a mantener a cochinitos, a puerquitos. Él venía oliendo eso, todo peludo, barbudo, todo hecho pedazos, su ropa, su vida no tenía sentido, pero cuando vino a los pies de su papá, lo abrazaron, lo besaron, le cambiaron de vestimenta. Amado hermano, esto lo podemos traerlo o tomarlo como figura de nuestro buen Dios, que no sé cada uno en qué condición estábamos, amado hermano, a qué veníamos oliendo, pero dice la escritura, la yak ishtalajenal tehtul snich ante Dios te machahay tul ya yalta yeh diakahualina teschie mawayas tohistes mule, sino que al contrario ochista kushul tayel. Y tanto así, después de oler a pecado, dice esta escritura, mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después de que Mayuka Koblala, después de que Ihlo Tijbastik Ayun Tejmulti que Kermanotak, y allá lo Tijtati Dios y Yashu Yashkohat como Alnichanation te Dios. Ayawaya te bendición, amado hermano. De no ser nadie a ser llamado a ser hijo de Dios. Ayawaya, amado hermano. Díganme si no es el mejor regalo. Díganme, amado hermano, si no es el mejor regalo que hemos recibido hasta el día de hoy. Tal vez tu cuate, tu amistad te dio un regalo tal vez muy caro. Pero ese regalo caro que te han dado no se compara a este hermoso regalo que Dios nos los ha dado. Pero los beneficios
¿Lo estaremos disfrutando? ¿Lo estaremos aprovechando? No coba mulan bebe tik yutzilal te mahtanil te la yabo tikiste tatik Diose. Te me mau que carmano tak cambetik Dios escolta yotik. Recuérdense que estamos en el año de reivindicación tesvigile. Tiempo yo un te ya antik perdón hermano tak. Tiempo yo un te ya cambetik perdón te tatik Dios te banti hou yemotik amado hermano. Pero tiempo tiun te Dios se ayak otik ta ich el tamuk y tiempo de honra te chije. Y tiempo yun te Dios te asmal talel tahtol te chule espíritu yune porque las yalish mayukatuk ashi y lo tikaba ashi pero te me akawalta hamal te kachun te Dios te me akahambe te hawotane o te stila nahe ya la mesh ochte ya y ya la mes ya otik como yal snitch na otik hermano tak y ya la me ya otik te chule espíritu yune hermano tak hay habilito hayun bayes cola la amado hermano copon dijichete Dios cambeitik te me mato agua los tagües te hay acá Dios inte cajo al tique hermano tak jamás te agüe porque de verdad pero yo digo ay hermano y dice le está afectando el sol dirás pero porque no quiero que usted esté como yo estaba porque yo según ir a la iglesia ya bastó y le canto y oro pero cuando me hicieron ver a la luz de la palabra que es necesario que abramos nuestra boca amado hermano dije yo eso sí no lo he hecho. Lo voy a hacer, dije yo. Lo voy a hacer porque veo que eso es necesario. A mí, chica hermano, te mato a pasos de pastic, hermano. Y Dios su escolta yo te va a decir, ya te amati ya copan Dios y amado hermano. Hay tu macha más paso, acá me paz porque Cristo viene pronto. No postaliste cajo al ticket, me mato a gualo hasta jamal te haya acá Dios inte cajo al ticket, hermano tak, caltic pastic. Jambetic te stig nastike. Kiktik ta cotantic amado hermano. Veo que hay algo tic te bitilte. Y junk ayash ochat como yal snitch ante Dios. Recuérdese. Pero te jone más tojo bon aish chihotik. Y lo tik vas te jone hayumao haukuna me copin aish chihotik. Pero hay algo tik te scopte Dios. De no ser nadie a ser llamado hijo de Dios. Destinados a muerte por sus pecados. Pero por esa ofrenda tan preciosa que Dios nos dio. Amado hermano. Ya quedó pagada esa deuda. Solamente, amado hermano. Acerquémonos a sus pies y pidámosle perdón a ese Dios tan bueno, a ese Dios misericordioso. Dios que escolta yo dije cheque hermano tak. De último opla y alta ye de cajo al tic de calal la ich hoch canele. Hu ish shi. De hu ish te shi toho viste betile shi de cajo al tique. Ay amado hermano. De me aito te ya yuts inotik te bintig maleko que. Copontic te macha julayal te huishe. Si aún, amado hermano, el enemigo nos hace sentir o nos habla en los oídos recordando nuestro pasado, hablemosle a aquel que habló en la cruz del Calvario diciendo consumado es, porque ahí es donde dictó la libertad para con cada uno de nosotros. Oremos, tati Dios haya tachulchan. Ya tati tajale la chulvihil taurenitas cuenta ya el gokol. Para agradecerte, Padre, por ese enorme regalo que nos has dado, pero que tal vez no hemos sabido valorar, Señor. Es cierto, el mundo entero lo recuerda, pero no queremos ser como el mundo entero que solamente lo recordamos, sino que queremos, Señor Dios, disfrutar de los beneficios de ese sacrificio, Señor, que viniste a dar en la cruz del Calvario. Queremos tener esa vida, queremos tener esa salvación. Y ante ya de cuál el cotix cuentas basta el kinaleca jual. Hayas can cotig ya mulan cotic euk te yutzilal te mukol mahtanil la wakta kalalawich hok anel ta cruz de la wal te huish te chie de tohbilish te hamulike tohbilish te abetike te chie. Cajo algo con la walion taspisil pero colte ya won cotic de maisha alet cotan cotic shevet cotan cotic si te me hay pin hora mayo que bus cotan cotic taspasel te aguatele paso cotic perdón yunachta. Señor, si en algunos momentos nuestro corazón o ha sido o se ha puesto duro en nuestro corazón, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que ese corazón duro
hoy sea renovado, hoy sea transformado, hoy sea, Padre bendito, hecho pedazos por el amor tuyo. Y nos des un corazón sensible, Señor. Un corazón como el tuyo, papito lindo. Un corazón que valore, un corazón que aprecie, un corazón que entienda que le ha sido ofrecido el mejor regalo. Y que una vez más te agradecemos por todo ello. Y que si alguno de mis hermanos, al igual que yo, no hemos abierto nuestra boca en recibirte como nuestro Señor y Salvador, háganoslo saber, Señor. Haz que hagamos memoria, Padre amado, para poder tener esos privilegios y esos beneficios, Señor. Y para todos aquellos que aún nos ven en las redes sociales, si se cansaron por algunas batallas que han tenido, se les puso duro el corazón por las batallas que han padecido, en el nombre de Jesús ruego que esos corazones duros, esos corazones heridos, Señor, sean sanados por ti. Sean ablandados esos corazones, Padre bendito de la gloria, para honra y gloria tuya. Y que un día puedan regresar a tus pies, a reconocerte como su Señor y Salvador, a honrarte como el Rey de Reyes, como lo que tú eres, Padre amado. Ayúdanos y ayuda a cada uno de mis hermanos presentes y los que nos ven a través de las redes, Señor. Colta y bonte, que hermano tacte, maimach aitas na. Y tú la niste yo tantas cartas gokole. Y ma vayas na iste ay mach alayax basta la gelta crucius kushulon kotik tagotan. Pero vamos una kotik kushul Dios. Akbayate yo tan kahualte akushkunih. Yakushbuz nakshante yo tan y junukakal ya suhtalel tayatalagok tayalel gokol taskayo tablata chulbihile de ay junkakal ya chasuhtalel tayalel had ya kahualinat teshi kahual Jesús hay un kolte magon kotik chechtat. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a apreciar, a valorar ese regalo tan hermoso, tan precioso que tú diste en esa cruz del Calvario. En el nombre de Jesús lo pedimos. Gracias, Padre. Okolawal Dios tatil, okolawal Dios nichanil y chul Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios ascolte hermano tak. Señor nos bendiga. Gloria a Dios. Está 25 minutos ya lleva el servicio. El segundo servicio inicia en 25. Así es que, amado hermano, puede pasar allá en el área de refrigerio, allá en la cocinita. Puede usted comprar lo que se le antoje. Ya en 25 minutos regresamos. Si alguien ha de irse, que el Señor lo lleve con bien, con paz y mucha bendición.